Buenos días. Hola a todas las personas y estudiantes que se están conectando el día de hoy para este curso y que es muy importante para todos los intensivistas y me complace para todos los que están viendo esta capacitación poder dictarla el día de hoy. Es el manual para la unidad de cuidados intensivos y la enfermería intensiva y los procedimientos y cuidados que se deben realizar cuando estamos hablando de los manuales de cuidados intensivos. A ver, amigos, vamos a empezar acá con este manual. Quisiera configurarse. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cuidados intensivos estamos hablando de un cuidado que supera al intermedio y al básico general médico. Y es que cuando una persona ingresa también a una unidad de cuidados intensivos es porque la patología es mucho más agresiva o ha sido más progresiva. Vamos a iniciar entonces el día de hoy. Del manual práctico de enfermería intensiva, los cuidados y procedimientos. ¿Sí? En este caso, ¿qué procedimientos vamos a tener que realizar y cómo los vamos a realizar? Entonces, el manual práctico de enfermería intensiva de los cuidados y procedimientos que se realizan con un paciente que ingresa a nuestra área intensiva, que debe cumplir con unos requisitos básicos para poder ingresar a este área de cuidados y procedimientos intensivos. Dentro de los cuidados y los procedimientos, vamos a ver que el cuidado de la piel es muy importante, ¿sí? ¿Qué buscamos en el cuidado de la piel? Que la persona en este caso no vaya a generar problemas de úlceras por presión o escaras. Y dentro de este manual de procedimientos de cuidados intensivos, lo primero es el manual práctico de enfermería intensiva que nos dice, la medicina como ciencia se divide en especialidades. Cada una de estas se convierte a su vez en un campo de estudio en sí al mismo tiempo que atienden enfermedades y aflicciones referidas a la especialidad. En este sentido, la medicina crítica también denomina medicina intensiva y se refiere a la especialidad médica encargada de atender a pacientes cuya aflicción, o como hablábamos ahorita, la patología, implique que su vida esté en riesgo y al mismo tiempo puedan ser recuperables. Lo que se busca efectivamente es que la persona se recupere. La medicina crítica se ha convertido en una de las especialidades más importantes en la ciencia de la salud actualmente y es debido al objetivo que se establece, el cual de la estabilización de los pacientes cuyo estado de salud amanece potencialmente o amenaza más bien potencialmente su vida y sean susceptibles a recuperación. Hay personas que cuando estaban en una unidad de cuidados intensivos, efectivamente la recuperación es muy progresiva y es mucho más difícil, ¿sí? Porque la patología, como bien nombrábamos ahorita, ya ha pasado las barreras y en este caso es muy importante, digo yo, manejar el tema de los signos vitales siempre una buena monitorización, porque con la monitorización de los signos vitales es donde vamos a poder verificar el estado del paciente. Por eso, cuando hablamos de los signos vitales, hablamos del tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y la temperatura. Si estos signos vitales llegan a tener unas alteraciones que ya sean muy altas o muy bajas, presentarían un inconveniente de riesgo muy alto para el paciente. Entonces, en el manual de enfermería yo recomiendo inmediatamente la medicina, siempre basarse también en los signos vitales. Por eso dice que pues el texto, digamos, o el contexto de la medicina es la evolución. Pero bueno, entonces digamos que sustentamos digamos, esta capacitación que es muy importante también
mencionar a la Fundación Ajudis, que en este caso hace bastante trabajo también por las comunidades vulnerables y que en patrocinio también a esta fundación. Digamos que este manual destinado es fundamentalmente al personal de enfermería también, que es el que ofrece la atención profesional a los pacientes de extrema gravedad bajo una característica particular al observar de forma constante su evolución. Entonces, como lo decía, los signos vitales, principalmente el personal de enfermería es el que hace el manejo de los signos, de la evolución del paciente. Entonces es muy importante para el personal de enfermería mantener esta evolución constante, sobre todo cuando hablamos en la unidad de cuidados intensivos, se habla de la sedación profunda. La sedación profunda son medicamentos que se utilizan para la intubación endotraqueal, orotraqueal, para el sustento también de los vasopresores medicamentos y de los soportes pues, farmacológicos que se van a utilizar con este paciente. El ejemplo puede ser el midazolam, el fentanilo, la dexmetomidina, que son medicamentos de sedación profunda para, en este caso, una intubación. Por eso es muy importante también que en ese cuidado de medicamentos se haga el registro adecuado siempre del manual de enfermería, hacer registro tanto como en el sistema, que es muy importante descargarlos, y en la nota de enfermería hacer el conteo del manual de goteos. Y aparte también escribir en la nota de enfermería, se suministra tal medicamento con tal dosis a tal paciente por catéter, ya sea subclavio, sea yugular, sea el catéter que sea. En la unidad de cuidados intensivos, los catéteres deben ser de alto flujo, un catéter bilumen, monolumen, trilumen, son catéteres que se utilizan para paso de medicamentos soportes y que no se, y es arterial. No son como las venopunciones que son, en este caso, periféricas con catéter yelco, sino con catéter central. Entonces recuerden que ese es en las arterias. Por eso es muy importante hacer conteo también de esto. Bueno, es un tema que vamos a manejar más adelante, los medicamentos, pero los procedimientos que se utilizan allí en la unidad de cuidados intensivos están relacionados con la medicina crítica. El personal de enfermería en la unidad de cuidados intensivos UCI, desde su ingreso ejecuta un gran número de actividades, entre ellas acondicionamiento de la unidad del paciente con todos los equipos. Cuando respecto a esto nos habla de manejo de limpieza, de hacer la limpieza adecuada a los insumos, a los equipos, a la camilla, a las mesas, todo debe hacerse una desinfección por turno. ¿Por qué? Porque en la unidad de cuidados intensivos proliferan más algunas bacterias debido a que hay una alta tasa de mortandad y una alta tasa de patologías. Entonces, esos virus son los que afectan nuevamente a los pacientes y son autoinmunes y resistentes. ¿Qué quiere decir autoinmunes? Que ellos se defienden de los desinfectantes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tema de la desinfección. Otra de las labores muy importantes que realiza en este caso el enfermero, puede ser también el médico, pues son los materiales necesarios para la atención del paciente. Si usted va a realizar un procedimiento, usted debe tener en este caso todas las, pues sus insumos, sus tijeras, si va a hacer una curación, debe llevar sus tijeras, debe llevar su marcador para marcar la curación, debe llevar lo que va a solicitar para del Fixomur o en este caso la venda protectora de la herida, debe llevar gasas estériles, debe llevar guantes, debe llevar tapabocas, implementos de uso personal o de protección personal ya instalados, debe llevar sus monogafas, debe llevar sus desinfectantes, que en este caso podría ser la clorexidina, que es un desinfectante muy efectivo para pacientes que buscan su recuperación, pues en este caso los desinfectantes matan más, hay unos que tienen mayor espectro y esos van a matar con mucha más facilidad a estas
bacterias. Por eso es muy importante que usted lleve todo su equipo en la bandeja con. Cuando usted lleva su bandeja con, usted va bien preparado y el procedimiento va a ser efectivo. Pero si usted no lleva sus elementos y va a realizar un procedimiento estéril, va a tener problemas porque la medicina estéril requiere que usted no vuelva a tener contacto con el medio externo. Y usted cuando ingresa a un área de UCI, muy seguramente todo procedimiento, téngalo por seguro, es estéril. Entonces recuerde, lleve sus insumos y sus materiales necesarios. Otra de las labores que tiene que realizar es instala, monitorea con la finalidad de llevar a cabo la monitorización hemodinámica, que es lo que yo pues, les estaba diciendo, recalcando muy constantemente, y son los signos vitales. Los signos vitales en este caso son muy importantes, una monitorización continua, porque si no hay una monitorización continua, no se sabe la estabilidad exacta del paciente. Se debe tener los electrodos muy debidamente bien sujetados, pero en este caso es monitorización continua, entonces se debe hacer constantemente. Una persona que sea un enfermero de unidad de cuidados intensivos comúnmente debe tener 2 pacientes a su cargo. Cuando usted tiene 2 pacientes a su cargo, usted debe estar mucho más pendiente de ellos. Debe estar precisamente haciendo el conteo de líquidos, debe estar haciendo la monitorización y los procedimientos. Estos enfermeros tienen, en este caso, una pues mayor responsabilidad porque manejan medicamentos. Cuando manejan medicamentos, usted tiene que verificar que las mezclas no se vayan a acabar, porque si se le acaban las mezclas de medicamentos sedantes de sedación profunda, el paciente se va a despertar de mala manera y seguramente se vaya a extubar, retirar el tubo o se vaya a arrancar los dispositivos, porque en este caso esa persona tiene un mal despertar por falta de medicamento. Es por eso que es muy importante que se verifique la monitorización hemodinámica. Es muy importante manejar el uso de los desfibriladores en aquellas situaciones donde se requiera. Cuando habla de desfibriladores en ciertas situaciones, estamos hablando de las situaciones de paro cardiorrespiratorio o de código azul. Cuando hablamos del código azul es cuando una persona tiene un paro cardiorrespiratorio en el miocardio. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar de RCP, inmediatamente traer carro de paro y cantar código azul para que todo el personal médico de la unidad ingresen a trabajar. ¿Pero quiénes son? El enfermero, el médico, su compañero enfermero y la jefe de enfermería, donde muy seguramente se va a iniciar un soporte vital avanzado. ¿Por qué avanzado? Porque estamos en una unidad de cuidados intensivos donde ya hay catéteres, donde hay sonda vesical, donde hay monitorización continua, hay intubación endotraqueal, hay intubación de sonda nasogástrica o orogástrica y tenemos catéter central para paso de medicamentos. Todos estos son los dispositivos que debemos tener en cuenta en una unidad de cuidados intensivos, además que pueden haber más dispositivos, porque puede tener colostomía, porque puede tener DREN o puede tener VAC o hemovac o puede tener catéter Majurca para diálisis o dialización. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos vemos como todo este tipo de dispositivos, cada uno cumple con una función y por eso hay que tener esa, pues esa, digamos, esa capacitación adecuada de manejo de dispositivos. Los desfibriladores es el DEA, es el desfibrilador externo automático, que ese se va a llevar también a cabo con el uso del soporte vital avanzado o el código azul. Con este que buscamos encenderlo, él lleva el manual, usted lo enciende, le cuadra o organiza los joules, que en este caso los joules son la corriente que va a disparar, y esto seguido con las paletas bien instaladas, una la derecha sobre el tórax en el pecho arriba derecho, ¿sí? Y la izquierda debajo del corazón. Allí
cuando diga, pues el médico al conteo de 1, 2, 3, presiona los botones y va a descargar los joules. De hecho, la máquina le avisa a usted, ella le dice descargue, ella habla para decirle descargue o le da un sonido de un pito. Cuando ella da el pito ya cargó la corriente y usted debe oprimir los dos botones y ella va a dar una descarga efectiva. Es muy importante también que Es muy importante también llevar a cabo también esa capacitación del DEA y el soporte vital básico BLS, que es el curso donde aprendemos a hacer reanimación cardiopulmonar, donde vamos a aprender que cuando una persona entra en paro cardiorrespiratorio vamos a hacer 30 maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el tórax, en el esternón, y en este caso debemos tener en cuenta que la maniobra debe ser efectiva 30 por 2 de ventilación. La ventilación se va a realizar mediante una ventilación mecánica donde vamos a conectar el AMBU o el respirador o el resucitador manual junto con el oxígeno y el ventilador. Entonces vamos a dar 30 por 2. Cuando hablamos de que vamos a hacer seguidas sin ventilación, sería cuando hacemos 60 horas sobre el tórax en un minuto. Eso es soporte vital básico y pues el avanzado. Es muy importante tener esta capacitación. Digamos que en este caso, cuando hablamos de la manipulación frecuente de los ventiladores, de acuerdo con los parámetros establecidos, los ventiladores mecánicos, recordemos que en la unidad de cuidados intensivos se maneja ventilación mecánica. La ventilación mecánica son ventiladores con las cuales se debe realizar verificación de los parámetros de la PIP, del FIO, que son parámetros que deben estar exactos. Entonces, en este caso, la saturación, usted recuerde que debe ser de 90 a 100. Si la persona satura menos de 90 a 100, está desaturado. Por eso es muy importante también llevar esos parámetros. Esos parámetros son muy importantes, verificar que la PIP y que todos estos parámetros del manual de la ventilación mecánica son los que usted va a manejar según terapia respiratoria, que es la que cuadra los parámetros por orden médica. Entonces usted debe continuar con esa verificación. Es muy importante también en este caso, amigos, que los ventiladores no los movamos si no tenemos la capacitación. Por eso hay que tener capacitación de los ventiladores mecánicos. Puede ser Newport, entonces que es como uno muy común en casa. El Newport es muy conocido en casa y hay varios, ¿sí? Entonces es muy importante conocer y cuando debemos ayudarle al ventilador, porque el paciente muchas veces que tiene traqueostomía segrega muchas veces flemas o secreciones, entonces se desaturan rápidamente porque quedan sin aire. Hay que ayudarlo a succionar mediante un liner o un succionador, el cual con una sonda vamos a ingresar de manera estéril a la cánula de traqueostomía y vamos a hacer una succión. La traqueostomía se encuentra, recordemos, sobre el cuello, aquí sobre la tráquea. Es muy importante mantener esa tráquea limpia, sin secreciones y que esté pues irrigada para que haga el desprendimiento de secreciones y luego le hacemos una higiene bronquial con el succionador para que de esta manera no haya tanta secreción y el paciente no se nos vaya a desaturar. Siempre tengan muy en cuenta lo de la saturación, según como yo les indicaba ahorita. Sí, digamos que usted como profesional de la salud debe vigilar e interpretar la actividad eléctrica del corazón a través de los trazos electrográficos de los monitores. Ustedes se acuerdan que tienen uno,
Bueno, compañeros, resulta que la actividad eléctrica del corazón son los trazos que nosotros vemos en el monitor, que es una curva. Esa curva es muy esencial porque mediante esta curva nosotros nos damos cuenta de cuál es la actividad del corazón, porque puede estar generando una arritmia o una arritmia sinusal, o puede estar en una, ya digamos, en un paro cardiorrespiratorio. Cuando hablamos de que hay paro, ya pues en este caso es un paciente que ya literalmente está muerto. Entonces, el trazo del electrocardiográfico del monitor es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer mucho seguimiento de eso. Entonces, cuando hablamos de los trazos gráficos, recuerden también que el paciente que cuando ya queda sin curva, queda una línea, no hay curva, es paciente que entró en asistolia. Y es donde la asistolia nos presenta que debemos iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar y se activa el código azul, que en este caso sería un soporte vital avanzado, porque tenemos que medicamentos, catéteres, bueno, y los implementos que cumplen como ventilación mecánica, oxígeno, y para ese grupo tiene que colaborar terapia respiratoria, medicina, la jefe y los dos auxiliares en un soporte vital avanzado. Es muy importante que en este caso se vayan turnando las personas que realicen la maniobra cardiopulmonar porque es una maniobra que es muy agotadora. Entonces, a veces las personas no tienen la suficiente fuerza y pueden desgonzarse encima del paciente, lo cual complicaría esta maniobra. Hay que estar pendiente de las alteraciones hemodinámicas también que se puedan presentar en el paciente durante su estancia en el área. Sí, siempre estar muy pendiente y aplica también en cuidados y en situaciones de urgencia, lo cual requiere su participación activa en las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Asimismo, vigila la medicación prescrita y la suministra por diferentes vías parenterales y enterales. Por otro lado, realiza aspiración de secreciones, brinda apoyo emocional y atención tanto al paciente como a sus familiares. Facilita también las condiciones que permitan el descanso y sueño necesario para la recuperación del paciente. En la medida de lo posible, realiza anotaciones en la hoja de enfermería que complementan el expediente clínico y mantiene el orden del mismo. Prepara materiales para su esterilización, mantiene el instrumental y equipos estériles de manera ordenada dentro del servicio para su posterior utilización. Planifica, organiza, dirige y controla los recursos humanos y materiales en su servicio. Cumple y hace cumplir las normas y reglamentos establecidos dentro de la UCI, imparte docencia, orienta al personal de nuevo ingreso, así como participa en la educación continua y programas educacionales, etcétera, tal como lo requieren en este caso las instituciones médicas, eh, digamos que tengan funciones y tareas asistenciales de enfermería en los cuidados intensivos. Estas son las labores básicas con las cuales usted como personal de enfermería deberá cumplir, que son bastantes, como nos damos cuenta, se nombra siempre de la promoción y prevención. Es importante porque el profesional de la salud de enfermería es principal promotor de promoción y prevención. ¿Qué promociona y qué prevenciona? Entonces, promovemos la medicina. ¿Qué se previene? Se previene la enfermedad. Entonces, usted como profesional también debe capacitarse en gestión del duelo, que es una capacitación altamente funcional para ya sea familiares, pacientes o personas allegadas a los núcleos familiares que tienen que estar preparadas siempre para cualquier reacción, ya sea mejoría o desgaste del paciente clínicamente. Entonces,
Si la persona tiene un deceso, nosotros vamos a estar junto al familiar acompañándolo, dándole capacitación. Pues la psicóloga cumple una labor muy importante porque la psicóloga y sobre todo trabajo social son los que van a ayudar al destrabe del proceso administrativo que se debe realizar con el traslado de cuerpos, cadáveres, y en ese caso recuerde que una de las tareas muy importantes del profesional de la salud de enfermería es el amortajamiento del cadáver. El amortajamiento del cadáver tiene unas puntuales eh, reglas y normas que se deben cumplir. Amortajar un cadáver, lo primero que usted tiene que hacer es alistar sus insumos. ¿Cuáles insumos? Guantes, la bata pues, que se va a cubrir, que en este caso es la sábana. Debe alistar su sábana quirúrgica, debe alistar esparadrapo, pues lo principalmente abundante esparadrapo con gasas para cubrir, en este caso retirar los dispositivos médicos que tenga. Como al retirar dispositivos médicos vamos a solicitar gasas y en este caso varios guantes, esparadrapo, en el cual debemos hacer sujeción para que el paciente no se vaya a desangrar el cadáver. Nosotros debemos hacer presión constante sobre las heridas hasta que estas heridas, eh, como tal, digamos, coagulen y no, pues, no se vaya a realizar un desangramiento en esta habitación. Debemos siempre tener pues, en cuenta nosotros la protección con los elementos personales. Digamos que si no los utilizamos podemos contaminarnos de alguna infección o patología y esa infección la vamos a trasladar a nuestras familias en nuestros hogares. Por eso es muy importante que ustedes se protejan, porque si ustedes no se protegen, pueden terminar en este caso contaminados y de esa manera uno de sus familiares puede estar autoinmune e inclusive puede llegar a la muerte. Entonces, muy importante que hagamos pues, la autogestión de protegernos con todos los implementos, guantes, bata, monogafas, gorro, tapabocas y las polainas. Sí, todo principalmente por la autoprotección. Cuando hablamos del amortajamiento de cadáveres, hay que retirar tubos, pero no hay que botar la nariz de camello, acuérdense ustedes del ventilador mecánico, hay que desechar todo en bolsa roja, se debe amortajar el cadáver solamente con el pañal limpio, que no tenga, en este caso, ni orina, ni heces o materia fecal. Las heridas deben estar cubiertas, el paciente debe estar limpio, sin presencia de sangre ni de secreciones, los ojos deben estar cerrados y sin dispositivos médicos. Recuerde usted, el paciente debe ir únicamente con el pañal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que para rotular el cadáver se va a rotular en el pecho, ¿sí? Con el nombre, la cédula y en este caso la unidad. En este caso si es unidad de cuidados intensivos cama 1, un ejemplo. Y ese mismo rótulo lo vamos a hacer para la pierna izquierda. Pues si el paciente no tiene pierna izquierda, pues miembro superior derecho. En el miembro superior izquierdo va un rótulo, va el otro en el tórax del paciente y el último rótulo va sobre la sábana, que en este caso vuelve a ir en el tórax, pero sobre la sábana. Cuando yo amordajo el cadáver, en este caso, tengo mucha precaución de los elementos cortopunzantes. Vamos a utilizar varios elementos de cortopunzantes, entonces hay que tener mucha precaución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si las personas se llegan a realizar una cortadura, una punción con eh, con estos dispositivos, pues vamos a tener, digamos, una enfermedad laboral.
que nos puede llevar inclusive hasta la muerte. Entonces, por eso es muy importante que usen sus implementos de seguridad. Recuerden ustedes que eso le puede pasar a cualquier persona o profesional de la salud. Por eso, digamos que dentro de la enfermería, el amordajamiento de cadáver, después de haber ya trasladado el cadáver a la morgue, usted debe hacer una desinfección muy excelente. Es la desinfección terminal, porque la desinfección terminal es cuando usted va a aplicar como tal ya desinfectantes muy importantes que pueden generar desinfección total. Digamos que cuando se hace una desinfección total debe hacerse a conciencia y debe durar mínimo 1 hora, ¿sí? Porque usted debe lavar los implementos con bastante clorexidina, con bastante quirugel, quinutril, que son líquidos que se usan para ese tipo de desinfecciones terminales, quirugel, quirutril. Primero, con el quirugel, es el jabón, lavamos, luego con el quirugel retiramos. Con el quirugel aplicamos sobre la superficie después de haber hecho el lavado y vamos a tener una desinfección adecuada. Digamos que en los puntos, aspectos conceptuales básicos, la UCI se expone también la referente a la unidad de cuidados intensivos UCI, la cual constituye el lugar de trabajo por excelencia del médico intensivista y del personal de enfermería que tiene como labor primordial el cuidado del paciente crítico. Esta área posee también una serie de especificaciones en cuanto a su planta física, los instrumentos, los materiales, los equipos, así como también de una organización y administración de recursos humanos que requieren de su estudio en profundidad para poder manejarlos. Cada centro hospitalario clínico y quirúrgico respetable también requerirá de este espacio específico, que es muy importante, ¿no? La unidad de cuidados intensivos es donde deben estar los pacientes que deben reposar con mayor rigurosidad. Entonces, pues allí también donde los pacientes requieren una atención especial con el objeto de recuperar su estado de salud. Son ingresados también para ser debidamente atendidos en búsqueda de la recuperación de su salud. Bajo este contexto es que se utiliza este servicio de unidad de cuidados intensivos donde se despliegan los temas de la atención integral del paciente crítico. Cuando hablamos de atención integral, es cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies y administrativamente en cobertura total. Por eso es muy importante que también tanto el tema administrativo como el tema asistencial al paciente sea debidamente y rigurosamente cumplido, amigos. Por eso, eh, nuevamente, les cuento que yo, Rafael Iván González Figueroa, en el año 2018 fui el enfermero del año de pacientes de cuidados unidades intensivos a nivel nacional en todo Colombia. Fueron 3.500 votos, pero ¿cómo logré yo para ese título que les voy a mostrar en esta capacitación? Y me alegra mucho que ustedes la puedan ver. Fue este premio, fue una entrega a nivel nacional, es un trofeo que recibí yo cuidando pacientes, pero de una manera que fuera de amor al paciente, porque cuando hablamos de amor al paciente es de cuidado y protección a nuestros pacientes, brindar un servicio ideal. Cuando yo inicié hablando de este curso hablaba del cuidado de la piel. La piel es el órgano más importante también porque es donde vamos a cuidar que nuestro paciente no tenga úlceras por presión, que no sufra de escaras, que no sufra de enrojecimientos. ¿Cómo? Haciendo los cuidados de la piel adecuados, cambios de posición cada 2 horas en la unidad de cuidados intensivos y a necesidad. Cuando hablamos a necesidad es cuando el médico nos dice si debemos cambiarlo cada media hora, cada hora, si es necesario dejar en posición prono. Prono es mirando hacia abajo con la mano hacia un lado, hacia arriba y la otra hacia abajo. Buscando que la expansión de los pulmones sea mucho más suficiente y pueda oxigenar al paciente.
Digamos que en el amplio campo de estudio de los cuidados y procedimientos de enfermería intensiva es el objetivo también del tercer punto, en tanto que se exponen aspectos fundamentales como son la recepción y cuidados inmediatos necesarios del paciente en la UCI, los registros y documentos que el personal de enfermería en la UCI lleva a cabo como parte de sus labores. Asimismo, se acaba la limpieza, también se abarca la limpieza y la desinfección y esterilización de los equipos y materiales. Sin embargo, es muy importante el punto del desarrollo de la temática sobre la intervención de la enfermería en los cuidados y procedimientos en la UCI, entre ellos cuáles, la monitorización, que es, yo creo que ha sido de lo que más hemos hecho un énfasis principal, los cambios posturales del paciente que acabamos de decir cada 2 horas, ya sea de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, supino o prono. Supino es mirando hacia arriba. ¿Qué buscamos en un supino? Pues que el paciente esté mirando hacia arriba y hacerle los cambios de posición constantemente. Cada que se haga el cambio de posición, se debe hidratar la piel con crema humectante, ya sea una crema de avena, algo rico en zinc que pueda mantener una piel adecuada de nuestro paciente. Digamos que en este caso la recepción de los cuidados, en este caso y los registros de documentos del personal de enfermería en la UCI, también es muy importante relacionarlo en la historia clínica, tanto en el sistema como en la hoja física, aunque hoy en día ya muy poco se maneja el registro físico, más sin embargo hay entidades donde aún se maneja el registro físico, pero que quede debidamente dentro del archivo y el comprobante, porque muchas veces pueden ocurrir accidentes que no quedan registrados y por esto los profesionales pueden terminar pagando inclusive meses, años de prisión, pero también pues, puede ser debido a una mala praxis o a un mal procedimiento y cuando usted escribe, recuerde que lo que está escrito es lo que vale, está dándole fe a un procedimiento. Entonces es muy importante que siempre esté documentando en esta historia clínica. Bueno, continuamos entonces también que los cambios posturales, acabamos de hablar de ello, los procedimientos relacionados con la vía aérea. Resulta que usted, como el terapeuta respiratorio, en este caso, tiene tantos pacientes, porque los terapeutas respiratorios siempre tienen varios pacientes, usted debe mantener la vía aérea permeable de su paciente. Muchas veces si tiene traqueostomía, usted tiene que hacer la higiene bronquial o verificar los parámetros del ventilador mecánico o verificar que los circuitos no estén con flemas y usted deba lavarlos y deba mantener estos circuitos permeables y limpios porque las mucosidades y secreciones generan que la persona se desature y pueda entrar en un paro cardiorrespiratorio. Además, usted debe verificar también siempre que la persona no se esté desaturando. Si se está desaturando, muy seguramente deba iniciar maniobras de crisis, esquemas de crisis. El esquema de crisis lo ordena el médico y recordemos que estos se realizan mediante inhalocámaras o se realizan también los esquemas de crisis con salbutamol, con salbutamol con bromuro de ipatropio y con la beclometasona. Entonces, en este caso, con esos inhaladores vamos a influir unos 2 a 3 puff, ¿sí? Según la orden médica, mediante una inhalocámara o directamente en la traqueostomía o directamente en el circuito.
Bueno, en ese caso hay que tener en cuenta los temas de ventilación que son muy importantes porque cuando hablamos de la ventilación estamos hablando de la vía aérea y que esté permeable. Estamos hablando también de que el cuidado de la vía venosa central o catéter central en este caso son muy importantes también mantenerlos permeables porque cuando no está permeable No está pendejo. Ellos se no tienen un marcador, ¿no? No tiene marcador. ¿No tiene marcador? no, espérenme un segundo. ¿Cómo vamos, Jennifer? ¿Qué pasó? Bien, acá. ¿Cómo va? Esperen silencio, por favor, esperen. Bien, bien. El niño. ¿Cómo va el niño? Bien, gracias a Dios. Bueno amigos, entonces en este caso estamos hablando de catéter central, pero esos catéter central hay que mantenerlos muy permeables. Entonces, y los medicamentos que se suministren deben estar. Mira, amigo, hagamos un video así. Bueno, Con el tablero. O sea, dando unas especificaciones pequeñas. Como que vamos a tratar de evitarle esta, entonces meter justo, sí, pero bueno, necesitamos un marcador y borrado. Hoy lo traigo y... bueno, ya estoy mirando. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que los catéteres son centrales principalmente y toca cómo lo vamos a mantener permeable. Primero que todo, que esté bien posicionado. Segundo que todo, que los medicamentos se estén suministrando adecuadamente. ¿Cuáles son los medicamentos? Son los goteos, que en este caso se suministran mediante bombas de infusión y ya sea por miligramos, microgramos y la orden médica la da el médico efectivamente según el peso y la talla del paciente y esos son los soportes que va a tener nuestro paciente. Pueden ser medicamentos vasopresores, pueden ser medicamentos sedantes, antibióticos, ¿sí? Varios tipos de medicamentos, que eso lo vemos también en nuestro curso de administración de medicamentos, que también lo dicta la Fundación Ajudis, y en este caso los medicamentos son muy puntuales. ¿Por qué? Porque si usted suministra mal un medicamento puede llevar a la muerte instantánea de este paciente o a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, hay medicamentos que usted prácticamente o todos en este caso pueden generar una, una, un evento adverso que sea irreversible. Y suele pasar porque los daños irreversibles se ven muy constantes. Es muy común ver un daño irreversible y estos pacientes desgraciadamente no vuelven a ser los mismos porque pueden entrar en paro cardiorrespiratorio. Los paros cardiorrespiratorios suelen tener secuelas irreversibles, lo mismo que un consumo o una mala administración de medicamentos pueden ser también muy peligrosas. Y yo les recomiendo a ustedes siempre que lleven su conteo adecuado en su hoja de medicamentos, de control de líquidos, porque muy seguramente usted tiene que también hacer la fórmula para que el médico intensivista lleve el conteo.
Espirometrías. ¿Los pongo todos así como los pongo? Como, Espirometrías. pues tú mira, sí hay unos que se pueden colocar de la misma y otros que se pueden colocar. Digamos, esas espirometrías creo que tiene un nombre, entonces en Google tú pones curso de espirometría, ¿no? Que te suelta. Digamos que en este caso, cuando estamos hablando de los medicamentos, es muy común que los medicamentos vasopresores, que son los medicamentos que en este caso sirven con una función para el corazón, claro está como lo indica, esos vasopresores, si no los sabemos manipular adecuadamente, pueden ser mortales porque pueden generar una arritmia o un paro cardiorrespiratorio, el cual es inminente y la muerte del paciente será inminente y pues muy seguramente se puede acarrear también problemas administrativos, legales y pues vaya a ser un problema que es irreversible para un profesional de la salud. De la unidad de cuidados intensivos tenemos que hablar también que se puede definir como un servicio especializado de carácter polivalente y multidisciplinario, ¿sí? Entonces, inclusive las personas que son intensivistas tienen que tener una capacitación que se llama un curso de unidad de cuidados intensivos, pero se divide en áreas porque está el de adulto y unidad de cuidados intensivos neonatal y unidad de cuidados intensivos pediátrico. Efectivamente, la unidad de cuidados intensivos adulto, como su nombre lo indica, maneja pacientes que ya sobrepasan los 18 años y que en este caso, en el tema administrativo, pues ya es adulto mayor de edad, pues, sobre todo en la mayoría de países. Pero bueno, siempre hay unos formatos o unos consentimientos informados que se le van a realizar al paciente y esos consentimientos informados los maneja el familiar encargado, el familiar directo, ya sea padre, madre, si no tiene pues en primera consanguinidad, en segunda que sea esposa, hijos, ¿sí? Entonces, y si ya por último, entonces así sucesivamente, hermanos, tíos, un familiar que se haga responsable, al cual se comunicará constantemente en ciertos horarios la información de evolución del paciente y en este caso comúnmente en la mañana, en la tarde y en la noche el médico intensivista podrá informar al familiar ya sea mediante una llamada, si hay alguna complicación o mediante manera presencial diariamente, ¿sí? La evolución de su paciente y esto legalmente todas las personas tienen derecho. Sí, como tenemos deberes, tenemos derechos. Este es uno de los derechos constitucionales que la medicina aplica para las personas. Digamos que los requerimientos para tener un espacio, recuerde usted que debe ser, una vez establecido el número de camas de la unidad, se debe establecer el tamaño de la misma, ¿sí? Entonces, sumados también al número de camas, existen otros determinantes del espacio. En efecto, una unidad de cuidados intensivos también requiere ciertos espacios y comúnmente se divide por cubículos, es una habitación por persona. Entonces es un espacio explícito por persona, no como en temas como hospitalización, donde podremos encontrar en una habitación hasta 6 pacientes, 8 pacientes. En una unidad de cuidados intensivos, máximo ingresan 6 pacientes, que es lo permitido y depende del tamaño de la unidad de cuidados intensivos. Por eso el espacio asignado para las camas es lo cual influye también el lugar necesario para los equipos de control y la actividad a desarrollar. Espacio también de soporte para todas las actividades dentro de la unidad, incluyendo entre ellos central de monitoreo, sección para reparación de drogas, áreas limpias y sucias de soporte. En ese caso, cuando hablamos de las áreas limpias y sucias, debemos tener un espacio explícito donde va a ingresar todas las sábanas, las bolsas rojas, donde vamos a seguir. Nosotros no cambiamos bolsas, eso lo hace el personal que de salud, el personal encargado de desinfección y de servicios generales, ellos son los que desechan bolsas. Nosotros, ¿qué hacemos? Rotulamos el guardián, que es el recolector de cortopunzantes, donde van agujas, jeringas y todos los temas de cortopunzantes que puedan generar lesiones sobre la piel, ya sea del paciente o del profesional de la salud.
Los espacios del apoyo técnico que incluyen áreas de reunión donde los profesionales de la salud pueden reunirse, ya sea para dispersión de espacio o en este caso para tomar una bebida, ya sea caliente, bebidas calientes, porque debe haber un espacio aparte donde se puedan consumir alimentos, no puede ser dentro de la misma unidad. Las salas de visión y de radiografías y archivos, eso se maneja en otras áreas, ¿no? Las áreas de almacenamiento de equipamiento, siempre debe haber un cuarto de enfermería y un cuarto de equipos donde se debe llevar un control estricto de las bombas de infusión, de las bombas de nutriciones como las cángaro, que ahorita se han descontinuado un poco más, y estas bombas son las que suministramos nutrición, ya sea enteral o parenteral. Esta nos sirve para la enteral, porque por parenteral se usan las bombas de infusión, y tenemos que tener cuidado sobre todo el electrocardiograma, porque debe contarse todo dentro del inventario de la unidad. Las áreas de almacenamiento, la oficina del director, que es el médico intensivista encargado de la unidad, porque pues en este caso cada unidad tiene su director. Los espacios de tránsito donde se traslada el paciente en la cama, en las camillas, las sillas, y los pacientes cuando salen a realizar procedimientos o traslados, o en este caso pues eh, un traslado ya sea a otra unidad de cuidados. La organización de la planta física de las unidades de cuidados intensivos, generalmente estas unidades se organizan en 5 áreas principales que comprenden de la área clínica, los cubículos el área clínica, los cubículos del paciente, la estación de enfermería, ¿sí? Ese es el área clínica. El área de apoyo clínico puede ser el sector de trabajo limpio, sector de trabajo sucio, bodega de insumos, bodega de ropa limpia, bodega de equipos, ropa sucia, aseo y el baño personal. Es muy importante, amigos, que toda esta capacitación que acabamos de hablar la estemos repasando constantemente. Recuerde usted que como profesional de la salud, usted es muy importante para el cuidado del paciente. Siempre los procedimientos que usted realice, realícelos con amor, realícelos adecuadamente, pero principalmente capacítese de cómo realizarlos, porque usted puede tener toda la disposición de realizar un procedimiento, pero si usted no lo realiza de adecuada manera, posiblemente pueda estar generando un problema, un evento, un efecto adverso. Entonces, en el manejo de medicamentos, capacítese. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa y me alegra mucho siempre estar con ustedes en estas capacitaciones. La Fundación Ajudis, una vez más capacitando en Colombia. Estamos siempre para servirles y que tengan un excelente